Queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al estudio semanal que en este tiempo estamos teniendo sobre el libro de Jueces. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, hablando con Él, orando. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para poder compartir tu palabra, para el estudio de este libro que está siendo de tanta bendición. Y gracias por este medio que también nos das para que podamos compartirlo con todos a pesar de la distancia y a pesar de las restricciones que tenemos para reunirnos. Nos das este medio, Señor, que está siendo también un regalo que tú nos das para poder alimentarnos de tu palabra, para poder gozarnos de estar juntos en la distancia, para poder gozarnos de la bendición que supone alimentarnos de tu rica palabra. Queremos pedirnos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en la explicación, Señor, y que también el que bendiga tu palabra, Señor, y que bendiga a todos aquellos que estén escuchando este estudio. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener una lectura en el capítulo 6 de Jueces. En realidad nos toca ver desde el versículo 11, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 para recordar y para ver el contexto de lo que está sucediendo en esta historia. Así que vamos a leer en Jueces capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Como nos explicaba el hermano José Emiliano la semana pasada,
Aquí vemos en el inicio del capítulo 6 que se repite el ciclo una vez más con la frase que se viene repitiendo a lo largo del libro. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La situación se vuelve peor de lo que había estado nunca, porque los madianitas en sus ataques vemos que los dejaban sin alimentos y sin nada en sus plantaciones, llegando a una presión tal que se ven obligados a huir y esconderse en cuevas en las montañas. Y parece que se va a repetir el ciclo, ¿no? Porque vemos que, llegados a este punto, Dios posiblemente les provea un juez que los libere de los madianitas. Pero en lugar de eso resulta que Dios actúa esta vez de otra manera. Les envía un profeta que no conocemos su nombre, pero les envía ese profeta para recordarles que Dios es su Dios, que ha hecho muchas obras entre ellos y que lo que está esperando de ellos es que le obedezcan. José Emiliano nos explicó la semana pasada todo lo bueno que podían disfrutar obedeciendo a Dios. Liberación, protección, alimentos, en fin, bendiciones del Dios de amor y de gracia. También nos explicó las consecuencias que vienen de la desobediencia. No se nos dice en el relato el efecto que tuvieron en el pueblo las palabras de aquel profeta. Podemos suponer que algunos se arrepintieron y clamaron perdón y misericordia a Dios. La semana pasada vimos que en general su arrepentimiento era siempre superficial, porque clamaban a Dios cuando estaban angustiados. ¿Qué entendemos por un arrepentimiento superficial? ¿Es posible esa clase de arrepentimiento? Dios envía a un profeta con un mensaje. Viene a decir que Dios ha cumplido su parte. Les libró de la esclavitud de Egipto. Parece que hay que recordarlo continuamente porque se olvidan. Los ayudó con milagros y con victorias a entrar en la tierra prometida. Y les ha mostrado muchas veces que está en todo de su parte bendiciéndoles. ¿Y ellos qué han hecho ante todo esto? No le han obedecido. Esa es la triste conclusión del mensaje. Por medio de este mensajero, Dios intenta que comprendan su pecado, que se arrepientan de corazón y que renueven sus lazos de relación con el Dios que se ofrece una y otra vez a ser su Dios. Dice en el versículo 6 que los hijos de Israel clamaron a Jehová. No parece indicar este versículo un verdadero arrepentimiento. Clamaron porque se empobrecían. Y esto puede ser una lección muy importante para nosotros. En la Biblia encontramos una gran diferencia entre el arrepentimiento y la tristeza. Porque la tristeza, que podemos decir la tristeza del mundo, no produce ningún cambio. Ellos estaban apesadumbrados por su pobre situación. Ataques, robos, tener que esconderse en las cuevas. Estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero no estaban apesadumbrados por el pecado en sí. Estaban tristes por las consecuencias. No estaban preocupados por cómo le estaba afectando esto a Dios. Porque tan pronto desaparecen las consecuencias malas, ellos van a volver a las andadas. Van a volver al inicio del ciclo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El verdadero arrepentimiento reconoce el pecado que anida en nuestro interior.
El verdadero arrepentimiento ve las cadenas y ve la tristeza de Dios, no la nuestra. El verdadero arrepentimiento nos libera de esas cadenas y restaura la relación fluida y clara con nuestro Dios y Salvador. La obra del Espíritu Santo ayuda a reconocer el pecado y nos ayuda también a pedir el perdón a Dios, pero el perdón partiendo de un arrepentimiento de verdad, de un arrepentimiento sincero, no con la intención de volver a las andadas, como he dicho antes, sino con la intención de esforzarse en complacer a Dios y en desear servirle fielmente. La llamada a Gedeón es una muestra más de la paciencia, el amor y la misericordia de Dios con el pecador. Y Dios envía al ángel de Jehová. Leo en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Quién es este ángel de Jehová? Aparece, como sabemos, varias veces en este libro de Jueces. Si recordamos, en el capítulo 2 y en el versículo 1 leemos: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Y si miramos más adelante, en el capítulo 13 y versículo 3 se le menciona otra vez: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. También lo vemos en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1, allí vemos al ángel de Jehová acompañado de otros dos ángeles que visitan a Abraham. Dice en el versículo 1 del capítulo 18 de Génesis: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Un poco más adelante, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, y en el versículo 2 leemos: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Esta vez estamos viendo el encuentro con Moisés. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y si nos vamos al libro de Josué, por ver algunos pasajes en donde se menciona al ángel de Jehová, en el capítulo 5, versículo 15, dice, en este caso le llama el príncipe, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. La presencia de Jehová hace que el lugar donde surge esa presencia sea santo, y Josué así lo hizo. En el pasaje que nos toca vemos que en el versículo 11 se menciona la aparición de este ángel de Jehová, pero en los versículos 14 y 16 leemos ya: Jehová le dijo. O sea, tenemos que el ángel de Jehová es también Jehová, es también el Señor mismo. Así que estamos frente a uno de los misterios del Antiguo Testamento que es imposible entender sin el Nuevo Testamento. Es evidente que si este ángel de Jehová
se identifica como Dios mismo manifestándose de forma visible, tiene que tratarse de una de las personas de la Trinidad. Y como la primera no puede ser, porque Dios es espíritu y nadie lo puede ver, tiene que ser Dios el Hijo, el cual revela corporalmente a la divinidad, como dice en Juan capítulo 1 y versículo 18, Evangelio según San Juan capítulo 1 y versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estamos, por tanto, ante lo que se llama una teofanía, que es la aparición de Cristo antes de ser engendrado, antes de que viniese a la tierra como nacido de María, como un bebé, y empezase su tiempo en la tierra. Esto es lo que se llama una teofanía, aparición de Cristo. Es interesante notar que Gedeón no se dio cuenta de que era el ángel de Jehová, ni de que era Jehová hasta que desapareció. Posiblemente pensó que sería un profeta. Si leemos en el versículo 22, que dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo otra vez: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque sabían que si alguien veía a Dios, moriría. En la primera aparición de Gedeón, cuando se menciona aquí a partir del versículo 11, vemos que Gedeón estaba aterrorizado por la situación en que tenían los madianitas a los israelitas. Estaba aterrorizado. Vemos que Gedeón escondía el trigo para que no se lo robaran. Y estando en plena faena, se le aparece el ángel de Jehová, como vemos ahí en el versículo 12, y comienzan una conversación curiosa. En realidad, el resto del capítulo 6 registra tres partes que comienzan por esa conversación. Una conversación entre Gedeón y el ángel del Señor, que es donde estamos hoy. Luego aparece la construcción y destrucción de 2 altares y finalmente una conversación entre Gedeón y Dios. Estas 2 partes finales siguientes las veremos en un próximo estudio. Si recordamos los versículos 12 y 13, nos dicen que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, y comienza esta conversación: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El ángel de Jehová empieza la conversación con educación y con respeto, ¿no? Porque empieza diciendo: Jehová está contigo, un saludo, y después le dice: varón esforzado y valiente. Gedeón parece que no se extraña de este trato, de este saludo, sino que reacciona como violentamente, ¿no? Gedeón, desde luego, en ese momento aún no sabe con quién está hablando. Tal vez piense que se trate de otro profeta. Pero cuando el ángel le dice que Jehová
está contigo, la respuesta de Gedeón dice es que no está, porque está en plan irónico, ¿no? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En su respuesta vemos que tal vez podría ser esforzado y valiente, como dijo el ángel, pero evidentemente estaba en lo que se trataba de su fe con mucha debilidad, estaba débil de fe. Pero a continuación sucede algo, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le miró. Nos dice el relato que Jehová se consideraba una persona humilde, una persona sencilla. Podía sentirse débil por la situación en la que estaban, tal vez pobre, insignificante, pero Dios estaba mirándolo y comisionándolo a un ministerio suyo. Recuerdo las palabras del hermano la semana pasada, que comentaba precisamente esto, de que Dios no mira la condición de la persona, mira su corazón, mira su disponibilidad, tiene un propósito, tiene un plan y va a usar al que él considera más oportuno para ese plan. No va a buscar al más rico, ni al más fuerte, ni al mejor de la tribu. Aquí vemos que Gedeón era sencillo, de una familia humilde, pero lo importante, Jehová le miró. Leo los versículos 16 y 17. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Tuvo que haber algo potente en aquella mirada y en aquellas palabras llenas de seguridad. Recuerdo la mirada de Jesús hacia Pedro cuando ya estaba detenido. ¿Qué hay en la mirada de nuestro Dios? ¿Qué hay en la mirada del Señor? Que nos mueve, que nos moviliza, que nos impulsa. Aquí en la historia de Gedeón vemos que ya es Dios el que habla, ya no se dice el ángel, y le está diciendo, ve con esta tu fuerza, empléala en la obra que yo te mando, porque ciertamente yo estaré contigo. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Dios nos da una tarea, podemos estar seguros que Él no va a fallar nunca en su apoyo. Y debemos de estar seguros de esto, confiados, con fe en Dios. Él es fiel, Él no nos va a fallar nunca. Él va a cumplir su propósito. Nos va a utilizar si nosotros estamos dispuestos, si nosotros confiamos en Él, si nosotros descansamos en sus promesas y en su palabra. La próxima semana continuaremos estudiando este hermoso pasaje del libro de Jueces y mientras tanto que el Señor nos bendiga y nos ayude a profundizar en esa confianza y en ese descanso en Él y en su palabra. Que así sea.